Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio del día domingo con el título La promesa del Evangelio. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer y felicitar a cada uno de nuestros estudiantes que día tras día están cogidos de la mano del Señor y siguen avanzando. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quisiéramos que ustedes sean parte de este ejército, parte de este grupo, siguiendo la verdad presente. En este momento quisiéramos orar para poder abrir las Escrituras y poder estudiar un hermoso tema, la promesa del Evangelio. Allí donde ustedes están, acompáñenos a través de la oración. Padre amado que esté en los cielos, en esta mañana le buscamos porque es una necesidad en nosotros. Quisiéramos que usted sea nuestro maestro, nos enseñe, nos capacite cada día. Por eso confiamos en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, la primera pregunta para este estudio: ¿cuál fue la primera promesa que se dio a Abraham y cómo describe esa promesa el Evangelio? ¿Cuál es la primera promesa que se le dio a Abraham y cómo describe el Evangelio? Vamos a leer Génesis, el capítulo 22 y el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas dice: Abraham confió en Cristo para el perdón de los pecados. Fue esta la fe la que fue contada por justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Es interesante que se le dio a Abraham. Si ustedes se fijaron, él dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente. Esto significa que por generaciones tendríamos la oportunidad de tener esa bendición que se le había dado no solo a Abraham, sino a los que vendrían después de Abraham, a la simiente de Abraham. Es importante reconocer lo que la Escritura dice. Aunque este pacto fue hecho con Adán, empezó con Adán y más tarde se le renovó a Abraham. El pacto había comenzado con Adán. Se le dio a Abraham la promesa, haciéndole recordar lo que había sido en Adán. No pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. En la muerte de nuestro Señor Jesús se ratificó esta promesa. Entonces, ¿existió en virtud la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención? Sin duda que sí. Existió la promesa de Dios y se ratificó en el Señor Jesús, en la muerte de nuestro Señor Jesús. Dice: fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, página 370. Entonces, mis queridos hermanos, esta promesa que se le dio a Abraham se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al morir Él por nosotros, nos dio la oportunidad, ya no solamente al pueblo de Israel, sino también a los que en Él creyeran. Eso es lo que más adelante
vamos a poder ver. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la primera promesa que se le dio a Abraham? Vamos a poner la respuesta. Aún en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entre ti y tu simiente y sus generaciones. Eso es lo que describe, hermanos, lo que le prometió al Señor Jesús, el Señor Jesús a Abraham. Entonces la respuesta, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Entre ti y tu simiente y sus generaciones. La respuesta para la pregunta número 1. También hay una tercera pregunta ya, y dice, ¿qué es el Evangelio? Vamos a leer en Romanos el capítulo 1, el verso 16. En el libro de Romanos vamos a leer el capítulo 1 y el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Primeramente para el judío, luego para el griego, dice, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver lo que ratifica el testimonio en el comentario bíblico adventista. La ofrenda de Isaac fue diseñada por Dios para prefigurar el sacrificio de su hijo. La ofrenda de Isaac fue diseñada para prefigurar el sacrificio de su hijo. Toda la agonía que soportó Abraham durante esa terrible y oscura prueba fue el propósito de inculcar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. Qué interesante lo que dice. Toda la agonía que soportó Abraham durante esa terrible y oscura prueba fue el propósito para inculcar, para enseñar a Abraham cuál sería el plan de redención, de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, lo que sucedió en esa época, cuando se le dio la orden a Abraham para que sacrifique a Isaac, sin duda era el compromiso que tendría que ver con nuestro Señor Jesucristo en su muerte en la cruz. Entonces también hay una pregunta más acá. Vamos a leer, dice, ¿cómo se ilustró el Calvario a Abraham de una manera práctica? Nosotros podemos ver en Génesis, el capítulo 22, lo que ilustra esa promesa dada pues a Abraham. Vamos a leer. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac cuando de repente escuchó una voz que decía, detén la mano, detén lo que vas a hacer, no hagas daño al muchacho. Y al fijarse en un zarzal, encontró a un cordero atrapado, en la cual era la ofrenda para el sacrificio que Dios le había pedido. En lugar de Isaac, muere el cordero. Ese animalito que representaba a Cristo fue la ofrenda para el perdón de los pecados, tanto de Isaac como de Abraham y del mundo que iba a venir. Entonces, mis queridos hermanos, dice la pregunta, ¿qué es el Evangelio? De acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 16, poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio, poder de Dios para salvación, la respuesta. La otra pregunta, ¿cómo se ilustró el Calvario a Abraham de una manera práctica? La respuesta, con Isaac como ofrenda para el sacrificio. Y de la misma manera, allí se puede ver lo que sucedió en cierta manera cuando se apreció el cordero. Entonces, mis queridos hermanos, en esta situación
que vivimos, la promesa del Evangelio se dio ya en sus tiempos y también se da para nosotros en estos tiempos, que las generaciones que vendrían serían benditas en el Señor Jesús a través de su muerte. Entenderíamos que el Evangelio no solamente se dio para el pueblo de Israel, sino también para las generaciones que vendrían. Y era a través de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos que cada uno de nosotros meditemos en este estudio, la promesa del Evangelio. ¿Cuál fue la promesa del Evangelio? Y entendemos que fue lo que iba a venir después de Abraham. Iba a venir la simiente que era nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Que Dios te bendiga en este día y que puedas meditar esta hermosa lección y que compartas con tus amigos. No te olvides de compartir a través de las páginas. Que Dios te bendiga.